saber que sin Él, dice que nuestra vida, ¿cómo está? Perdida, ¿verdad? No tener a Dios es no tener nada. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a Éxodo, capítulo 20. Cuando lo encontremos decimos amén. 20, y vamos a leer del versículo 8 al 11. Al 11. A lo mejor varía un poquito por la versión que yo traigo. Dice la palabra del Señor: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo de reposo, en honor del Señor tu Dios, no harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que vive dentro de tus ciudades. Porque yo el Señor hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero reposé en el séptimo día. Por eso yo el Señor bendije el día de reposo y lo santifiqué. Amén. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Primeramente por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, Padre. Reconocemos, Dios de Israel, que tú eres bueno, Padre, que tú eres único, que tú eres ese Dios todopoderoso, digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo loor, Padre. Ponemos en tus manos preciosas este día, Señor, que todo lo que se haga sea solamente para honrar, para glorificar, para alabar, para hablar de tus maravillas, Dios todopoderoso. Padre, te doy muchas gracias, Dios, por los que ya estamos en este lugar, Señor, y también por aquellos que han puesto en su corazón el deseo de estar en este lugar, Padre. Te ruego, Dios de Israel, te suplico, Señor, en tu grande misericordia, que sea usted quitando todo tropiezo, Padre, que puedan llegar a este lugar, Señor, para glorificar, para exaltar tu precioso nombre, Señor, reconociendo que usted es digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo lo honor. Padre, te doy muchas gracias, Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así también vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios, al Proverbios 2. Amén. Proverbios 2, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. A veces nosotros, cuando estamos en lugares, se nos olvida de que Dios está en todo lugar. Y nosotros, ¿verdad?, conocemos de Él, y Dios nos habla a través de su palabra con el propósito de que siempre podamos recordar, saber cuáles son sus mandamientos, cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y la palabra del Señor dice: hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardaras mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría a sus labios, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. El Señor da sabiduría a los hombres rectos, y Él es escudo de los que viven en rectitud. Amén. Voy a pedirle a mi hermana Alicia si ora para el estudio de la palabra. Para darnos esa palabra, para instruirnos, Dios, para no perdernos en esta enseñanza. En esta hora te suplicamos, Padre, por llevarnos a tomar pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, y te suplicamos esa gracia delante de ti, en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, en su lugar, hermanos, vamos a estudiar un poco de la palabra. Hoy el tema va a ser precisamente cómo tomar decisiones difíciles. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 4.
Mateo capítulo 4. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 11. Dice la bendita palabra del Señor: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Bueno, en las Escrituras vemos muchos casos de personas que tomaron buenas decisiones, pero otros que tomaron malas decisiones. Vamos a ver solamente unos ejemplos. David tomó la mala decisión de involucrarse, de relacionarse con una mujer casada, con Betsabé, a sabiendas que era casada. Y después no tuvo la capacidad de corregir su error, de pedir perdón en ese momento, sino quiso arreglarlo, quiso cubrirlo, quiso taparlo, y las consecuencias fueron ¿qué? Peores, porque no solamente cayó en adulterio, sino llegó a hacer un complot para asesinar al esposo de Betsabé. Jonás tomó la decisión incorrecta de no obedecer ¿a quién? A Dios. Cuando Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar, Jonás tuvo la idea de huir de la presencia de Dios. ¿Qué le trajo todo esto a Jonás? Le trajo aflicción, temor, miedo. Estuvo en el vientre de un pez por 3 días, y al final tuvo que obedecer a Dios. Sansón tomó la decisión incorrecta de relacionarse con la persona incorrecta. Dalila fue el medio que se utilizó para que Sansón reconociera que sin Dios no era nada. Sus padres le aconsejaron y le dijeron a Sansón, primero se relacionó con otra mujer filistea, una mujer de Timnat, y los padres le aconsejaban y le decían: ¿qué no hay entre tu pueblo una mujer que quieres relacionarte con una mujer extranjera? Y lo que le contestó Sansón a sus papás fue algo muy interesante, que en muchas ocasiones es lo que se dice: no, pero a mí me gusta esa es la que me gusta. Así que ¿qué trajo a su vida de Sansón? Pues la aflicción, dolor, le sacaron los ojos, los carnecieron, era la burla de los filisteos, hasta que reconoció a Dios. En el último momento murió Sansón, matando más filisteos que en toda su vida. Otro caso de una decisión equivocada es la de Judas, cuando traicionó a Jesús. ¿Qué pensó Judas? Quiso sacar un provecho de esa traición. No era algo que se le ocurrió a Judas que
que los judíos mataran o trataran de matar a Jesús. Eso ya lo traían los principales de los judíos, ya habían tomado la decisión de ¿qué? De asesinar a Jesús, de matarlo. Estaban buscando solamente la forma de hacerlo. Y entonces dijeron, el que nos lo entregue, le vamos a dar una recompensa. Y entonces Judas dijo, bueno, y esta es una oportunidad para hacer dinero. ¿Qué había en el corazón de Judas? Dice la Escritura que en una ocasión en que una mujer derramó un perfume muy costoso a los pies de Jesús, Judas reclamó diciendo, ¿por qué ese perfume no se vendió y se le dio a los pobres? Y allí aclara la Escritura diciendo que no es porque le preocuparan los pobres a Judas, sino porque él era el tesorero y era ladrón, así que agarraba de lo que había en la bolsa, dice él. Entonces, ese afán por el dinero, ese deseo de tener, fue lo que llevó a Judas a tomar la decisión de vender a su maestro, aquel que dice en la Escritura que comía con él en el mismo plato. Y después, aunque tuvo remordimiento Judas y regresó el dinero, pero ya el mal estaba hecho. ¿Qué tuvo como consecuencia Judas? Pues su propia muerte, que se ahorcó. Así que vemos que las decisiones son muy importantes en nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a analizar lo que acabamos de leer. Jesús iba a comenzar su ministerio. Ahora, no fue un capricho de Jesús, no fue una ocurrencia, no dijo, me voy a ir al desierto a pasar unas vacaciones, no. Dice la Escritura en el verso 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Pero antes vemos que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, dice que los cielos se abrieron y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de una paloma. Primero Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes ser guiado por el Espíritu Santo si no te has relacionado con ¿quién? Con el Espíritu Santo. Si no has tenido esa llenura, pues ¿cómo vas a poder ser guiado por él? Entonces lo primero que tenemos que buscar es llenar nuestra vida del Espíritu Santo. Dice la palabra en la Escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuántos problemas trae el vino? Usted quizás ha conocido personas que se han involucrado en problemas, incluso familiares, ¿no? Están festejando, están un cumpleaños y hay bebida y todo es felicidad y todo es alegría, porque los borrachos llevan varias etapas. Primero es la de la euforia, la etapa de que todos son amigos, todos son después hay una etapa de tristeza, de llorar, todos están llorando, están tomados y están llorando porque nadie los comprende, porque nadie los entiende, nadie los apoya. Y también llega a haber una etapa de violencia, ¿no? Empiezan con necedades, ¿no? Y por más que se le dice a alguien que está tomado que se calme, ¿qué pasa? ¿Se calma? Bueno, entonces, ya ni me acuerdo por qué estábamos diciendo esto. Por las etapas. Bueno, estábamos hablando de que dice la Escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución, o sea, no va a traer nada ¿qué? Nada bueno. Mas antes ser llenos del Espíritu Santo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y había un propósito, dice aquí, que para ser ¿qué? Tentado por el diablo. Cuando Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro, nos dice, guárdanos de todo, no nos dejes caer en ¿qué? En tentación, porque Él mismo sufrió en sí la tentación. Él estuvo en un ayuno durante 40 días y enfrentó la tentación.
la tentación, el diablo la presenta con necesidades que aparentemente tú tienes, ¿no? Después de 40 días de ayunar, Jesús tuvo hambre. Y entonces vino el diablo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, o sea, nos ataca en el orgullo, nos ataca en la vanidad, nos ataca en lo que pensamos que somos, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. Pero Jesús en todo momento le contestó, ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios tiene poder. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. También le dijo, lo llevó a el pináculo del templo, a lo más alto del templo. En ese entonces el templo de Jerusalén era una de las construcciones más hermosas, de mármol, de piedras muy talladas, y le dijo, arrójate, porque está escrito. También el diablo sabe la qué, la palabra, y le dijo, arrójate, porque está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en tierra. Pero Jesús vuelve a contestarle con la Escritura, dice, no tentarás al Señor. Aunque tú tienes confianza en Dios, en que Dios te guarde, no quiere decir que tú vas a hacer las cosas como tentando a Dios para que Él te ayude. Y después que lo llevó a un monte muy alto, donde le enseñó todos los reinos de la tierra, y le dijo, mira, ¿ves todo este esplendor y gloria? Yo te lo voy a dar si postrado me adorares. ¿Por qué quería Satanás la adoración? Porque eso fue lo que surgió en el corazón de Satanás. Dijo, subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios, como el Altísimo. Y entonces Jesús le contestó y le dijo, vete, Satanás, porque está escrito también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. ¿Qué sucedió cuando Satanás lo dejó? Dice en el verso 11, y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, ¿y qué? Y le servían. Nosotros queremos la ayuda de Dios, queremos que alguien nos ayude, que nuestras decisiones sean respaldadas por Dios, pero no tomamos en cuenta a quién. A Dios. Dice un consejo de la Escritura, nunca digas, mira, voy a ir allá o voy a venir acá, voy a comprar y voy a vender y voy a ganar. Siempre di, si Dios quiere. Si no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, después no nos quejemos con Dios por las cosas que nos están sucediendo, ¿no? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué tengo estos problemas? Pues la mayoría de nuestros problemas no aparecieron de la noche a la mañana. Muchas veces, a veces no, pero en ocasiones son el resultado de nuestras propias decisiones. Y algo que llenaba el corazón de Jesús es que Él amaba al Padre. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. En el versículo 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el primer mandamiento no es que Dios sea un egoísta que quiera toda la atención. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo, con tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Porque ese mandamiento, si tú lo cumples, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, ese amor te va a proteger de tomar malas decisiones. ¿Cómo iba Jesús a adorar a Satanás si él amaba a quién? Al Padre. Dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces dice en estos versículos que acabamos de leer, si alguien ama al mundo más que a Dios, pues le va a traer consecuencias a su propia vida, porque el mundo pasa, o sea, todo lo que puedas desear, todo lo que puedas tener, todo lo que tus ojos y tu corazón pueda anhelar de esta vida, no es para siempre. Usted puede ver en los panteones, cuando la gente es sepultada, ¿qué se lleva? No se lleva nada, ni en la caja donde va adentro, porque también se queda ¿dónde? Ahí se queda, ¿no? Entonces dice en el 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le pasa? Permanece para siempre. Algunos consejos para tomar decisiones correctas son los siguientes. Primero, mantener una comunión íntima con Dios. No puedes esperar que en tu vida te vaya todo bien si tú no tienes comunión con Dios. Vamos a ir a Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, vamos a leer el versículo 8, 9, ¿ya lo tenemos? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? ¿Por qué mi negocio no marcha? ¿Por qué mi matrimonio no está bien? ¿Por qué mi trabajo no estoy bien? ¿Por qué? Nos preguntamos muchas cosas, pero es que no hemos puesto a Dios en primer lugar. ¿En dónde? En nuestra vida. ¿Quieres que todo marche bien? Pon a Dios en primer lugar. Dice, este libro es la palabra de quién. Es la forma en que Dios se comunica contigo. Dice, mucha gente piensa, dice, yo quisiera que Dios me hablara y me dijera algo. Bueno, Dios te habla todos los días. Si tú no lees su palabra, pues Dios no te va a hablar. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora dice, no solamente de tus ojos o de tu mente, tiene que ser algo que trascienda en tu ser y que salga de ti también. Esta boca, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, o quiere decir para que lo cumplas, para que lo hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solamente entonces, harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Otra cosa que debemos tomar en cuenta para tomar decisiones es no basarnos en nuestros sentimientos, porque la Escritura dice, engañoso es el corazón, más la gente que toma decisiones por sus sentimientos regularmente se equivoca. Tienes que apoyarte en el consejo de ¿quién? De Dios. En el consejo de Dios, ¿a través de quién? De su palabra. Vamos a ir a Proverbios, en el capítulo 3. Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer el verso 1, algunos versículos de ese capítulo. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice, hijo mío, no te olvides de qué. El otro versículo nos decía en Josué,
nunca se apartará de tu boca este libro. Y nuevamente Dios habla a nuestra vida y dice, no te olvides de mí, y tu corazón guarde, cumple mis mandamientos. ¿Por qué? Porque es beneficioso ¿para quién? Para mí, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahora, ¿de qué nos serviría vivir muchos años, pero vivir mal? Hay gente que tiene 90 años, pero vive ahí en un rincón, nadie lo quiere, nadie lo atiende, huele mal, no se baña ya. Ese tipo de vida, ¿usted piensa que sería agradable? No, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Y de quién? Pero primero, ¿de quién? De Dios. Fíate de Jehová, o sea, créele a Él, confía en Él de todo tu y no te apoyes en tu propia. Mucha gente dice, no, pero la Biblia dice esto, pero yo creo que si yo hago esto, está bien. Bueno, es que tú estás confiando ¿en quién? En ti. Y dice, reconócelo ¿en qué? En todos tus caminos. No solamente cuando vienes a la iglesia, no solamente cuando estás aquí, no solamente cuando te nace, no. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. A lo mejor andas caminando mal, andas medio chueco, pero si confías en Dios, Él se va a encargar de arreglar tu vida. No seas sabio en tu propia opinión. No, yo creo que yo tengo la razón. Pero Dios te dice que no, pero tú dices, no, yo creo que sí. ¿Ha de equivocarse Dios? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio ¿a quién? Hoy más que nunca, ¿verdad? La gente busca remedios, busca medicinas, busca medios para estar tranquilos, para estar confiados, para no contagiarse. La mejor medicina es tener a Dios en nuestro corazón. Esa confianza en Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a ver los versículos 12 y 13. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice aquí la palabra del Señor. Así que el que piensa estar firme, ¿qué debe de hacer? Mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. En todo Dios nos va a ayudar y debemos de mantenernos en esa decisión de ser firmes delante de Dios. Vamos a ir nuevamente a Josué, pero ahora en el capítulo 24. Vamos a ver unos ejemplos de decisiones
que marcaron la vida de algunos personajes de la palabra de Dios. Josué capítulo 24, en el versículo 15. Ya Josué, cuando era anciano, congregó a Israel y desafió a tomar una decisión. Vamos a leer desde el 14. ¿Ya lo tenemos? Josué 24, 14 y 15. Dice: ahora pues, le dice Josué a la multitud, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid ¿a quién? A Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la decisión de Josué durante toda su vida. En Éxodo capítulo 18, es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, en el capítulo 18, en el verso 24, Moisés estaba haciendo algunas cosas, pero no las estaba haciendo eficientemente. No quiere decir que estaba mal lo que hacía, pero se podía hacer mejor. Y un día llegó su suegro, Jetro, a visitarlo y vio lo que estaba ocurriendo. Éxodo 18. Y entonces Jetro le dio un consejo a Moisés. Moisés estaba a cargo de un pueblo grande en ese momento. Se calcula que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, eran aproximadamente 2 millones de personas. Jetro era un hombre importante en Madián, era sacerdote del Dios Altísimo, pero Moisés sabía también respetar, y él escuchó la voz de su suegro que le aconsejó. Versículos 24 y 25 dice: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre todo el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Moisés tuvo la buena decisión de saber escuchar un consejo correcto. Amén. Vamos a ver en el libro de Ruth. Ruth capítulo 1. Cuando los judíos que habían ido a Moab a vivir murieron y dejaron a sus esposas viudas, y sus esposas no eran judías, sino eran moabitas, Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: mira, ¿alguien ya lo encontró? Que nos lo lea 15 y 16, Walter. 15 y 16. Sí. Dice la palabra de Dios así. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Amén. Ella tenía que tomar una decisión. ¿Qué iba a hacer de su vida? Podía tomar esa decisión de regresarse a casa de sus padres como viuda y tratar de rehacer su vida, pero algo había trascendido a su vida de parte de la familia que había pertenecido, que era el temor ¿de quién? De Dios. Y entonces ella tomó la decisión y dijo: no me pidas que me aparte de ti
a donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Y cómo le fue a Ruth? ¿Le fue mal por esa decisión? Le fue bien. Ruth le fue bien en Israel. Ahora vamos a ir a Daniel capítulo 1, verso 8, una decisión que marcó la vida de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Su decisión fue mantenerse fiel ¿a quién? A Dios. Él pudo seguir la corriente, estaba en un palacio, él sí seguía las reglas y las normas, pues puede ser que le fuera bien, iba a comer de lo mejor porque iba a comer lo mismo que comía ¿quién? El rey. Pero él tenía un temor ¿de quién? De Dios. Él quería serle fiel ¿a quién? A Dios. Seguía el consejo que Josué escuchó, que dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y todo lo que vas a hacer va a ser prosperado. Te va a ir bien y vas a prosperar. Amén. ¿Cómo le fue a Daniel por esa decisión? Le fue bien. Si usted lee el libro de Daniel, pasó un rey, pasó otro rey, pasaron varios reyes. Sin embargo, él siempre se mantuvo como una figura importante en ese reino, aunque era un extranjero, y le fue bien. Amén. Pueden juntar sillas los que vienen en familia, ahí con la hermana Belén, júntese esas sillas para que estén todos juntos. Entonces, la decisión de serle fiel a Dios nos va a asegurar que nos vaya ¿cómo? Bien. Por último, vamos a ir a Mateo capítulo 4. El Evangelio según San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 4. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Jesús pasando junto al lago de Genesaret, el mar de Galilea, encontró a ciertas personas trabajando allí y les dijo en el versículo 19 y 20, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores, pero Jesús les dice que los iba a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Dejando al instante las redes, le siguieron, tomaron una decisión, escucharon el llamado, la invitación de Dios y tomaron la decisión de seguirle. Amén. Hoy los que estamos aquí hemos tomado también la decisión de venir a escuchar el consejo de Dios a través de su palabra, de venir a adorar y a exaltar su nombre. ¿Y ustedes creen que esa decisión sería una decisión incorrecta, mala? Es una decisión correcta porque estamos dándole el lugar que le corresponde ¿a quién? A Dios. Y dice aquí que Él es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio ¿a qué? A nuestros huesos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén, hermanos. Ahorita se me cae todo. Dios es bueno, va, decía algo bien cierto, va, hoy todos estamos con miedo, ¿va? ¿Qué va a pasar? Pero la palabra es clara, hermanos.
Y dice que Él es medicina, ¿a quién? A nuestros huesos, ¿verdad? Y a veces nuestros huesos, ya decía Nicole, no, es que era la juventud, ¿verdad? Es cierto, los años no pasan de embalde, ¿verdad? Y la factura en su tiempo se tiene que pagar, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra de Dios dice que Él va a renovar nuestras fuerzas como las de quién. Entonces, Nicole, se ve, ¿verdad? Es necesario que nosotros le pidamos esas fuerzas como las del búfalo. Pues vamos a sonreírles, ¿verdad? De lado no nos podemos